Hoy en Seguro Nacional, por Pedro Moreno, probablemente el mayor experto en Seguro Nacional de España, vamos a hablar de los pasos clave que deben seguirse para conseguir que la aseguradora conceda el Seguro Nacional, evitando demoras o incluso rechazos. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Muy buena, nuevamente. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los principales requisitos técnicos que debe cumplir un proyecto inmobiliario para obtener el Seguro Nacional? Y con requisitos técnicos me refiero a la documentación que hay que presentar. Pues los documentos de un proyecto son básicamente el estudio geotécnico del terreno, el proyecto arquitectónico, proyecto básico y proyecto de ejecución, el control de calidad y certificados de todos los elementos que forman parte de la estructura, el certificado final de obra de la dirección facultativa, arquitecto y arquitecto técnico, y, y el acta de recepción del edificio. También son necesarios los informes del OCT, Organismo de Control Técnico, la empresa que verifica, tanto en proyecto como en ejecución, que la edificación se ha realizado correctamente y cumple con la normativa. Vamos a hablar de evitar retrasos. ¿En qué fase del desarrollo de la obra conviene comenzar a gestionar este seguro para evitar que haya retrasos? El seguro nacional hay que empezar a gestionarlo siempre, antes de empezar la obra. Y el primer paso no es el seguro nacional. El primer paso es el organismo de control técnico. La empresa de OCT, tiene que entrar a trabajar en el proyecto lo antes que se pueda. A ver, una obra normal, una obra convencional, obra nueva, desde inicio, sin ningún tipo de elemento persistente, lo normal sería que entrará a participar un mes antes de la, del inicio de la obra, ¿de acuerdo? Antes del hormigonado, de la cimentación. ¿Para qué? Pues para comprobar que todo cuadra, que el estudio geotécnico cuadra con el proyecto, que el proyecto cumple la normativa vigente y que los cálculos estructurales, pues, dan, son válidos. En obras de rehabilitación, el OCT, el Organismo de Control Técnico, incluso debería de empezar a trabajar a la par que el despacho de arquitectura. ¿Por qué? Porque las obras de rehabilitación son complicadas de asegurar. Son complicadas de asegurar porque hay que tener en cuenta muchas más cosas que en una obra nueva. Y cuando estamos hablando de una obra de principios del siglo XX, 1900 y poco, ¿vale? Hay que analizar cada uno de los elementos y hay que saber cuál es el refuerzo que hay que hacer, cuáles son las sustituciones que hay que hacer y cuáles son los nuevos sistemas estructurales que funcionen eh, en conjunto con el sistema estructural preexistente que tenemos. Entonces, en rehabilitaciones de edificios, el organismo verificador de riesgo, el OCT, que es el paso para poder conseguir el seguro adicional, que es la empresa que se encarga de hacer los informes, debería de empezar a trabajar lo antes posible. Porque así se evitan muchos contratiempos, se evita tener que tomar medidas a posteriori que suelen ser más costosas que si las tomas anteriormente, y que aparte que va en la tranquilidad de todo el mundo, la tranquilidad del inversor, la tranquilidad de la dirección facultativa, que sabes que hay alguien detrás que te está marcando las pautas de qué sí y qué no, y eso pues la tranquilidad es muy importante. ¿Cuáles son los errores más comunes que provocan el rechazo de la póliza por parte de las aseguradoras? A ver, hay diferentes errores, ¿vale? Hay errores documentales, de no tener los documentos adecuados que se exigen, y luego hay errores técnicos de no haber ejecutado o tener en ejecución cosas que se pueden hacer de otra forma y que las compañías aseguradoras pues, no lo aceptan dentro de sus normas de suscripción. Si hablamos de errores comunes, es falta de el primero, la falta de documentación, es no tener estudio geotécnico. Hay muchos arquitectos que se conocen la zona y que para obras de no mucha entidad utilizan un proyecto geotécnico de la parcela a 100 metros de allí y dice, bueno, pues esto es igual. El suelo, el terreno que tengo para apoyar este inmueble es el mismo que el que tengo a 100 metros. Error. No tiene por qué ser el mismo suelo. Sí que es verdad que están cerca, pero es que puede haber una diferencia considerable. Entonces, las compañías de seguros no admiten que tu parcela donde vas a construir no tenga estudio geotécnico. Entonces, el estudio geotécnico es básico. Y si no lo tienes desde el principio, lo tienes que hacer a posteriori.
Y si no tienes parcela porque la has ocupado entera, pues es mucho más costoso, porque tienes que hacer un estudio geotécnico perforando la cimentación. Y eso tiene un coste mucho más elevado de que si lo hubieras hecho al inicio. Ese es uno. Otro muy típico es no hacer el control de calidad adecuado que requieren los elementos estructurales de esa edificación. Para el hormigón se hacen probetas de hormigón. O sea, en fresco se cogen unos cilindros, esos cilindros se dejan curar y se ensayan para saber cuál es la resistencia característica. Se ensayan a 7 días y a 28. Es un ejemplo para el hormigón. Luego para los perfiles de acero soldados, los perfiles laminados, hay que hacer pruebas de soldadura. Y las pruebas de soldadura se tienen que hacer antes de tapar la soldadura. Si tú la estructura metálica la revistes con las protecciones ignífugas, con los revestimientos, con los cerramientos y luego con los acabados, cuando te pido las soldaduras, cuando te pido, oye, ¿dónde está el control de calidad de las soldaduras? Ah, pues no hicimos. Muy mal. Ponte a romper. Ahí hay que romper. Y hay que buscar dónde están esos cordones de soldadura y hay que ensayarlos para saber si esos cordones están bien ejecutados o no. Son ejemplos. A ver. Luego tenemos que contar que hay materiales no tradicionales o piezas cerámicas que no son el ladrillo, ¿vale? Como son los bloques, como son los bloques aligerados, como el steel frame, por ejemplo, que todos esos elementos estructurales tienen que contar con unos marcados CE, unas fichas de características técnicas, ¿vale? Donde se recojan qué capacidades, qué dimensiones y cómo funcionan y su correspondiente certificado, su marcado CE, ¿de acuerdo? Y sin esa documentación, incluso hay algunos que necesitan tener un documento de idoneidad técnica, que eso, en resumido, es el DITE, ¿vale? En que sin ese documento, ese sistema no es aceptado por las compañías aseguradoras. No quiere decir que no sea válido, que no se pueda construir. Sí, es válido, se puede construir, pero no conseguirás el seguro de cena, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa documentación es necesaria tenerla previamente. Otro fallo muy común, no tener OCT, organismo de control técnico, y contratarlo a posteriori, ¿vale? O sea, sin OCT no hay seguro de cena. ¿Y el OCT qué rol tiene? ¿Es así como un auditor de que se hace la obra tal cual se ha estipulado en el estudio y se lleva a cabo? Correcto. O sea, el OCT es el auditor, es un verificador de riesgo. Es una empresa independiente que no tiene nada que ver ni con el promotor ni con la dirección facultativa y lo que hace es informar a las compañías aseguradoras en qué consiste ese proyecto y cómo se está ejecutando. ¿De acuerdo? Y entonces valora el riesgo. Si el riesgo es un riesgo normalizado y está todo correcto, pues las compañías sin problema. Pero si el riesgo es agravado, si hay algún agravante de riesgo en alguna parte de la edificación, pues la compañía o te sube el precio del seguro decenal porque es un riesgo mayor y la tasa aumenta, o directamente no te lo asegura, no asegura la obra. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, o sea, o no contratas al OCT, y eso es un fallo, o directamente has contratado al OCT, pero pasas de él. O sea, pasas de sus recomendaciones. Porque suele pasar. No, si yo tengo OCT, vale, perfecto. Pero usted tiene informes no favorables. Incluso tiene reservas técnicas, que una reserva técnica es una reserva de que el OCT se reserva, por así decirlo, que no da su opinión sobre esa parte. O sea, es una reserva que dice, no, yo de esto no puedo opinar porque no tengo material suficiente, no tengo... ¿Vale? Esos son los 3 fallos más comunes. ¿Vale? Bueno, luego fallos en ejecución hay muchos, ¿de acuerdo? Pero en reglas generales, estos son los errores más comunes. ¿Y cuál es el proceso con la OCT? Normalmente audita, emite esos informes, tú los llevas a cabo y una vez los has llevado a cabo siguiendo las indicaciones que pongan, ¿lo vuelve a revisar? ¿O cómo es el proceso? Sí, el OCT, lo normal es, el OCT empieza y revisa el proyecto, la documentación de proyecto y estudio geotécnico. Revisa todo. Si todo concuerda, perfecto. ¿Que hay alguna cosa en la que se discrepa? Pues se habla con la dirección facultativa y se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo para que cuadren, porque normalmente suele salir alguna duda. Entonces se emiten los informes
de proyecto, que son los 2 primeros informes que se hacen, 2 o 3, dependiendo del caso. Y luego está la parte de la ejecución, que la parte de la ejecución es que el OCT se presenta en obra y va controlando desde la excavación, ¿vale? Desde la cota de apoyo de la cimentación hasta la finalización de la estructura, va controlando que la ejecución es correcta. Si detecta que algo no se está haciendo como corresponde, lo normal es avisar a la dirección facultativa y al promotor: aquí falla algo, o esto no se puede hacer así. O pregunta: oye, ¿por qué habéis hecho esto? Vale, ¿lo habéis hecho? Vale, justificármelo. Justificarme el cambio, porque hay veces que las cosas se pueden cambiar y la solución es tan válida. La segunda solución es tan válida como la primera. Al final, el organismo de control técnico, en resumen, informa a la compañía de el riesgo que va a asumir a la hora de emitir el seguro accionar. Y eso lo hace a través de unos informes que están ya tipificados, ¿vale? Que las compañías ya conocen. ¿Qué sucede si se identifica algún problema estructural? Si la OCT en sus informes ha dicho, oye, mira, aquí hay un riesgo o un problema durante la evaluación de la aseguradora, ¿es posible solucionarlo y obtener la cobertura? Sí, si se puede subsanar, si se toman medidas correctoras y se subsana, no hay ningún tipo de problema. O sea, se puede conseguir seguro. Pero si es un fallo humano, es un fallo de diseño, es un fallo de cálculo, hay ocasiones que la solución es muy difícil. A veces es imposible. No, son las menos, pero existen. Hablemos ahora del actor que falta aquí. Hemos hablado de la ACT, hemos hablado de la inspección de materiales, de la geotecnia. Hablemos de las aseguradoras. ¿Son todas las aseguradoras de seguro nacional iguales o con ellas pasa como con los coches, que hay de diferentes gamas? Son parecidas. No son exactamente iguales. A ver, el seguro decenal al 99% es igual para todas las compañías. El seguro decenal es un seguro estipulado por ley y las coberturas básicas, que son las obligatorias, son para todas las mismas. Incluso los requisitos, los mismos requisitos para todo. Son seguros calcados, ¿vale? Aquí lo que cambia, por así decirlo, es el departamento técnico de cada compañía. El seguro decenal es un seguro técnico y es un seguro que lo suscriben técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros, ¿vale? Entonces, la diferencia está ahí. Que haya más entendimiento con unos técnicos que con otros y que trabajen más rápido unos u otros. O sea, al final va en personas. Las compañías, detrás de las compañías hay personas. Y si el equipo técnico de la compañía es bueno, a buen entendedor, pocas palabras hacen falta. Entonces, ¿hay compañías malas? No hay compañías malas. Hay compañías más tiquismiquis, es así. Y hay compañías más rápidas. ¿Por qué? Pues porque la parte de hacer la póliza en la compañía aseguradora pues requiere un proceso y requiere que lleguen los informes al departamento, que los den de alta, que los revisen, que vayan pasando por los diferentes técnicos y que den el ok. Hay compañías que eso lo hacen en un día y hay compañías que eso lo hacen en una semana. Y el seguro decenal, cuando lo necesitas, lo necesitas. O sea, necesito el seguro decenal, que estoy en la notaría. ¿Cuánto tardas? Entonces, ¿yo con quién trabajo? Pues yo trabajo con las compañías aseguradoras más rápidas. Aparte de que tengan buenos precios, que más o menos en el mercado está todo muy estipulado y las tasas son para casi todas las mismas, hay pequeñas diferencias. Pero al final trabajas con las compañías más rápidas y con las compañías que menos problemas te dan. Que al final, el subsanar un problema genera que se alargue el plazo. ¿Por qué? Porque se emite, o sea, te emiten una pregunta y te dicen esto porque aclárame este punto, ¿vale? Entonces las aclaraciones llevan su tiempo. En fin, no hay compañías malas. Hay compañías más rápidas que otras y personas más agradables que otras. Esto va en personas, no tanto en marcas. ¿Forma parte de tu servicio el asesorar al cliente sobre cuál de estas aseguradoras es más conveniente para su obra en particular? Claro, yo cuando recibo los informes del OCT, cuando recibo toda la documentación y hago los planteamientos a las compañías aseguradoras, porque no trabajo solo con una. Actualmente estamos trabajando con 8 compañías aseguradoras para seguro decenal. Yo sé a quién tengo que mandarle esa documentación. No se las mando a las 8, porque no es práctico. Me llevaría mucho tiempo enviar toda la documentación a todo el mundo y luego gestionar esas ofertas. Yo sé a quién tengo que enviársela.
porque cada riesgo tiene una compañía aseguradora, por así decirlo. Entonces, cuando consigo las propuestas de las compañías aseguradoras, se lo planteo a mi cliente y le digo, mira, pues tenemos 2, 3, 4 ofertas. Precios, más o menos igual. Oye, ¿qué prisa tienes? Pues lo quiero para ayer. Me voy a la más rápida, ¿de acuerdo? ¿Y qué marca te gusta más? Porque también hay clientes que les gustan las marcas de seguros. Oye, pues mira, prefiero que me lo hagas con esta compañía, porque hay una diferencia muy pequeñita y al final es un poco al gusto del cliente. Pero obviamente yo le asesoro en tiempos, plazos, requisitos, etc, etc. O sea, el cliente siempre está informado, no es una cosa que nosotros lo dejemos al azar. El cliente sabe y tiene la seguridad de que el día tal necesita el seguro adicional para ir al notario y lo va a tener en su poder. Háblame de si hay diferencias notables entre los requisitos que exige una aseguradora según el tipo de inmueble. Si un inmueble es residencial, tiene unos requisitos diferentes a si es algo comercial o algo industrial, por ejemplo. A ver, de partida, el seguro adicional es obligatorio por ley para edificaciones de más de una vivienda o edificaciones que vayas a vender en los primeros 10 años desde el final, ¿vale? Para el resto de edificaciones no es obligatorio. ¿Es recomendable? Pues sí, es muy recomendable, ¿vale? A ver, no hay diferencias. O sea, yo no encuentro diferencias. O sea, hay proyectos más sencillos de analizar y, por lo tanto, de colocar el riesgo de conseguir la póliza, y luego hay proyectos más complicados. Pero ya no va en relación al tipo de edificación, sino a la complejidad, ¿vale? Por ejemplo, hay naves industriales prefabricadas con luces de 15 metros, que esas obras, pues, hay que llevar un control exhaustivo de ejecución de encaje de cada una de las piezas. Y hay que pedir unos controles de calidad en la fabricación muy importantes. O, por ejemplo, edificios con más de 2 sótanos, cuando nos vamos a edificaciones con 4 y 5 sótanos, y alturas de más de 10 plantas, pues el cálculo estructural se complica. Y las compañías aumentan los requisitos. O sea, al final los controles, obviamente, es un riesgo mayor, requiere mayores controles. Porque al final piensa que el seguro está porque hay siniestros. Y si hay que pagar un siniestro de una obra grande, una obra con cierta complejidad, pues hay que asegurarse. O sea, las compañías no aseguran por asegurar. Los requisitos se endurecen, por así decirlo. Todo depende del tipo de obra. No tanto del uso, sino de la complejidad técnica y del volumen de esa obra. ¿Cómo puede contactarte a alguien que nos esté escuchando y quiera tramitar el seguro adicional de sus promociones contigo? Es muy sencillo. Puede entrar en www.segurodecenal.net, que es la página de mi correduría, es la página especializada en seguro decenal, y ahí cumplimentar un formulario de contacto, dejar sus datos, dejarnos un comentario de qué es lo que necesita y en breve nos contactamos con la persona. Perfecto, pues vamos a dejar en la descripción del episodio la dirección de segurodecenal.net para que con un clic puedan acceder directamente si nos están escuchando. Muchas gracias por todo, Pedro. Muy bien. Gracias, Javi. Un saludo. Un abrazo.